Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hay quienes piensan que estamos experimentando un inexorable avance hacia un mundo en el que gran parte de lo que leemos, vemos y oímos será coproducido, sino totalmente inventado por bots, por algoritmos. Recientemente hablábamos del uso, incluso el abuso de los bots en redes sociales y su impacto en nuestras sociedades, sobre la percepción de los usuarios de determinada red social sobre un tema que de forma recurrente es reproducido por bots. Hoy queremos proponer el mismo debate sobre el rico y creativo mundo de la literatura. ¿Qué consecuencias tiene la inteligencia artificial en la escritura, en la creatividad y la productividad en el mundo de las letras? La inteligencia artificial, la escritura y la literatura, el tema de hoy en Texto y Contexto. Bienvenidos. En el año 2017, la editorial china Cheers Publishing presentó un libro con el título La luz solar se perdió en la ventana de cristal, y el nombre de su autor es Microsoft Little Eyes, un algoritmo creado por la transnacional informática, siendo un poemario de 139 versos. Luego de la aparición de este bot, el mercado del libro se ha visto inundado de decenas de obras literarias que van desde los cuentos, novelas y ensayos que hasta el año 2023 superaban los 200 autores no humanos bajo distintos seudónimos y ahora usan la tecnología del chat GPT desarrollando contenidos literarios que han podido confundir a los críticos y sobre todo impactar y causar admiración de lectores. ¿Vamos hacia el final de la escritura creativa humana? Bien, así comenzamos y tenemos un panel de lujo el día de hoy en Texto y Contexto acá en nuestro estudio sede Telesur. Queremos darle la bienvenida en primer lugar a Adriana Mara Olivares. Ella es editora y miembro de la Junta Directiva de Cabelibros. Muchísimas gracias, Adriana, por tu tiempo con la audiencia latinoamericana. También tenemos a mi lado derecho a nuestro gran invitado, David Gómez, politólogo, gran escritor. Recientemente presentaste un nuevo libro. Gracias por tu tiempo con nosotros acá con la audiencia latinoamericana. También tenemos a José Javier Sánchez. Él es escritor, poeta, facilitador de la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla. Nuevamente, gracias por tu tiempo con nosotros. Y por último, no menos importante, María Elcira Matute, periodista, la librería mediática, editora y promotora de lectura. Gracias por tu tiempo con nosotros acá en Telesur. Y bueno, quería iniciar con una pregunta que está dentro del perfil que presentábamos a nuestros usuarios. ¿Vamos hasta el final de la escritura creativa humana con toda esta controversia que se ha generado sobre los bots en el ámbito no solamente literario, sino en otros aspectos de las redes sociales? Cuéntanos, Adriana, ¿cómo ves el tema? Bueno, básicamente siento que también depende mucho del creativo o del autor, sobre todo los que están utilizando las herramientas. Ciertamente puede funcionar para acelerar algunos procesos, pero también el abuso del uso genera, por ejemplo, iniciativas de crear sellos editoriales que te digan libre de inteligencia artificial, por ejemplo. Sí. Y esas son experiencias que ya estamos viendo en España, que estamos viendo en Francia, en algunos otros países también de Europa, que ya se está perfilando justamente esa separación de lo que es el uso de la creatividad humana contra el tema de inteligencia artificial. Creamos y, por supuesto, leemos, percibimos, nos inspiramos, sobre todo en humanos, pero el punto del bots tiene pues una marcada diferencia para algunas personas. Es decir, yo, por ejemplo, pudiese estar contento con leer algo que otro humano bien pudo haberse inspirado de otra persona y así sucesivamente. ¿Cómo ves este tema de los bots, David? Recientemente te has inspirado, has creado un libro. ¿Cómo estás viendo en la perspectiva hoy en día de esta situación? Bueno, lo humano persevera. Cuando hablamos de arte, cuando hablamos de literatura, lo central es reivindicar justamente el contexto sociocultural que envuelve a una obra en particular. Por supuesto que la inteligencia artificial va a contribuir como una herramienta, pero particularmente creo que en esa relación dialéctica que va a existir entre esta nueva revolución tecnológica y lo que constituye el espíritu, el intelecto humano, saldrá finalmente de manera dialéctica una respuesta que nos permita reivindicar justamente lo que nos amplía los horizontes de carácter cultural y psicológico de todos los pueblos, como bien apuntaba
para el maestro Ludovico Silva. Entonces creo que nosotros reivindicar finalmente que existe una literatura humana frente a una literatura artificial es lo que va a generar concretamente la contradicción. Es decir, cuando el humano interviene, se va a reivindicar finalmente esa espiritualidad, ese contexto que le da sentido finalmente a una obra literaria o una obra artística, y cuando solamente eso se filtra a través de un bot, va a ser meramente artificial, lo que significa que no va a representar el momento histórico y las maneras en las que culturalmente entendemos determinados conceptos para con el mundo. José Javier, ¿tu lectura estás de acuerdo? Claro, exactamente. Yo creo que toda literatura artificial estará cargada de un profundo plagio, ¿no? Porque de una u otra manera están esos elementos allí. No podemos olvidar que la literatura como gran género, como poesía, como narrativa, como ensayo, e inclusive como dramaturgia, toca esencialmente la esencia del autor, la experiencia del autor y la creatividad del autor, y que también está conceptualizada dentro del arte como una expresión del género humano. Entonces, entender que todo lo que sea artificial de una u otra manera está marcado, en el caso de la literatura, por el mercado. Hay una novedad que no tiene que ver con lo literario, que tiene que ver con otra mercancía que se pretende ofrecer a través de allí, pero yo no creo que una inteligencia artificial pueda ser capaz de sustituir lo que un ser humano tiene como asombro ante la naturaleza, ante el amor, ante la guerra, ante la vida. Yo creo que para mí personalmente eso es insustituible. Ahora, precisamente ha habido confusión en el mundo de las letras, precisamente por la manera como se está llevando a cabo la escritura a través de los bots, y eso que tú comentabas, ¿no? Es un planteamiento ético sobre el plagio. María Elcira, ¿cómo ves tú también ese desafío, ¿no? Me inquieta mucho todo esto. De todos modos, yo no llamaría literatura a lo producido por inteligencia artificial. ¿Cómo lo llamarías? Un producto comercial que asemeja a la literatura y que quiere imitar la creatividad humana, pero no es literatura. Lo que se produce con inteligencia artificial en lo que se refiere a libros. Fíjate que la diferencia entre el manejo informativo que se le da a los productos o a los logros de inteligencia artificial en materia científica, que se divulgan, que se hacen debates éticos, como el que lleva el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Venezuela a la UNESCO, permanente debate ético sobre la ciencia, sobre la cultura, sobre la tecnología, sobre la inteligencia artificial, y fíjate en todas las plataformas que promocionan inteligencia artificial para producir literatura, y en todas la oferta es: no se va a notar que lo hiciste con inteligencia artificial, es decir, vas a ser un estafador, pero nadie se va a dar cuenta. Todas las plataformas dicen: no se va a notar, va a parecer como si lo hiciera un ser humano. Y más allá de eso, esto no es neutro tampoco, porque entonces decimos no, que la inteligencia artificial es neutra porque eso es una cuestión científica que se genera sola. Pero entonces estaríamos hablando de post-literatura. No, estaríamos hablando de otra cosa que no es literatura. Solamente mercancía. Mercancía. En la aceleración de Felipe Arocena y Sebastián Sansone, que es un libro de reciente publicación en Uruguay, los autores, que son especialistas en el estudio del tema, dicen: entre los principales problemas de la aceleración tecnológica y la evolución de la inteligencia artificial, hay que destacar que son muy pocas empresas las que dominan el campo. Hay muy pocas personas con demasiado dinero concentradas en pocos lugares geográficos que determinan el rumbo del futuro en estas dimensiones. Esto despierta inquietudes de todo tipo, desde el aumento de la brecha de desigualdad económica y social entre personas, países y regiones, hasta dilemas éticos acerca de cuáles valores deberían ser los que orienten las innovaciones. ¿Quiénes deciden y cómo deciden acerca de los límites éticos de su creación? No son hombres. Son cosas que creó el ser humano, pero empiezan a tener como una vida independiente que no es neutra, porque están controlados por los grandes poderes económicos. Vamos a hablar luego de esto de la mercancía. Querida Adriana, tu opinión también, ¿sí? Es decir, estamos ante el avance de lo que vemos y oímos y lo que estamos percibiendo en la literatura a través de los bots como una mercancía. Bueno, en eso sí concuerdo bastante con María, sobre todo por el tema del derecho de autor. Estamos hablando de que el derecho de autor también nace por la creación humana. Sí. Entonces, plantear el hecho de crear o de generar también derechos
derechos a lo que es la máquina, lo que está creando la máquina, ahí pienso que está ya como variando un poco el tema y ya se desborda el debate que pudiese generar. Sí. Si nos enfocamos entonces en que el derecho de autor pertenece al humano y que la inteligencia artificial se utilice como herramienta, por ejemplo, para corrección o una herramienta para acelerar un proceso de diseño de portada, que es diferente a crear. Al final, en este momento, creo que los bots te ayudan, por ejemplo, a darte ideas nuevas a partir de las ideas humanas. Pero ya cuando sea la máquina la que genere las ideas, allí tenemos ya como que otro tema de qué combatir o qué debatir. Justamente hablar también de esto, David, porque precisamente hay una conexión, que es lo que pudiese confundir un ávido lector, como decíamos anteriormente, pudiese incluso sentirse al ver que lo que está leyendo no es producto humano, sino un bot o un algoritmo. Es precisamente, algunos lectores incluso lo han dicho a través de las redes sociales, pudiese sentirme burlado ante la posibilidad de que un bot, haciéndose pasar por humano, me plantee una inspiración que no es otra, sino de un algoritmo o de una persona que colocó sus ideas allí para poder llevar un libro. ¿Cómo estás viendo también ese desafío? Bueno, creo que más que la burla, el sistema capitalista plantea justamente la supresión de lo que constituye lo humano dentro de toda la actividad que se genera en el campo de la cultura, en el campo de la economía. Lo que vemos es que el mercado está procurando sustituir una relación que se tiene con los autores, con los escritores, con los creativos, con los artistas, que no es posible finalmente comprar y valorar de una manera definitiva, pues hablamos justamente de la psicología, de la espiritualidad, de la intelectualidad humana, y esto es contrario a la lógica del mercado capitalista. Entonces, en este sentido, lo que creo es que se está prefigurando una vía por medio de la cual las industrias editoriales en el mundo están tratando, ya buscando sustituir esta relación que existe con los autores en función de garantizar un mercado en donde la propaganda, ¿verdad?, en donde la escritura como técnica pueda tener un asidero en los libros para venderse en masa. Ya vemos igual muy mala literatura que constituye también meramente propaganda para el capitalismo, ¿verdad? Habían tenido hasta hoy las grandes editoriales y la gran industria pues el pudor de mantener el elemento humano y la manipulación de determinados autores en función de reproducir las ideas sobre el sistema y garantizar la plusvalía ideológica sobre el campo de lo cultural. Hoy ya están asumiendo un paso más allá e imponiendo una lógica de dominación superior sobre todo. Es importante además reivindicar el asunto de los sentidos. El humano no solamente como un ser que se relaciona con lo sociohistórico o con lo sociocultural o con lo socioeconómico, sino también el elemento de los sentidos del cuerpo. La primera novela que se saca íntegramente desde la inteligencia artificial, One the Road, busca imitar a Jack Kerouac en su estilo e incluso en su propia narrativa. Y lo que usan como técnica para poder lograr determinada narrativa es un automóvil, básicamente lo escribe un automóvil, al que le ponen una cámara, al que le ponen unos sensores GPS, al que le ponen una serie de artefactos que imitan los sentidos humanos a fin de poder construir narrativas a partir de una imitación de otro ser que es gigante, que es hermoso y que constituye parte de la riqueza de la humanidad. Por lo tanto, es la gran estafa, el gran plagio, pero además la búsqueda de la supresión de lo humano dentro del sistema capitalista. Hoy estamos hablando sobre los bots en la literatura, en la escritura y, por supuesto, los desafíos. Vamos a una breve pausa en Texto y Contexto, ya regresamos.
Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Hoy hablamos de los bots, de la inteligencia artificial aplicada a el mundo de las letras en la literatura. Hablábamos varios tópicos. No cabe duda que los bots como un modelo de lenguaje pues repercute de una manera no solamente veloz, sino también de bastante productividad en varios aspectos de la vida, en varios aspectos en redes sociales, en el mundo digital. Sin embargo, esto genera enormes beneficios. Hay, por supuesto, detrás toda una gran comercialización. Incluso ya hemos hablado anteriormente de que algunos productos que generalmente uno pensaría que son hechos por humanos, en realidad no lo son. Incluso hay grandes críticos literarios que se han sorprendido precisamente porque se dan cuenta después, cuando se publican en grandes como Amazon, como Google, que efectivamente no son hechos por humanos. Sí, hay un seudónimo que generalmente se utiliza en el mundo de las letras, pero no necesariamente es un humano, y ha generado pues un revuelo bastante importante, ¿no? En ese caso quería precisamente empezar contigo, José Javier, tú como poeta, ¿no? Obviamente hay una conexión especial humana dentro de la poesía, dentro de la prosa, en fin, de todo ese género literario tan hermoso. ¿Cómo estás viendo esa controversia? Mira, yo parto inicialmente de creer que la inteligencia artificial no va a tener posibilidad de escribir un poema como Adiós de Ramón Palomares. ¿Verdad? Hay maneras de saber que... Yo creo que no lo puede hacer. Yo creo, si uno tiene derecho a creer, yo creo que pueden hacer. La inteligencia artificial cree que lo puede hacer. Yo manifiesto que en la inteligencia artificial no es incapaz de sustituir la sensibilidad del ser humano, que no es una fuerza de Dios, sino de la razón, del pensamiento. Esa posibilidad que tenemos de acercarnos de una manera sensible a los hechos, a la realidad, a la vida y a las ideas, ¿no? La inteligencia artificial siempre va a estar orientada, como lo decían los amigos, por otra fuerza exterior, que va a orientar cuál es el criterio para eso. ¿Cuál es lo grande de la literatura y de la literatura de nuestros autores del mundo? Que es la voz de un ser singular. Un ser singular que apuesta su acto creativo para compartirlo con el mundo, así como lo hace un artista plástico, así como lo hace un músico, ¿verdad? Que contribuye desde allí, hablando en términos de la literatura, a darle crecimiento al lenguaje humano, al lenguaje del hombre, de la mujer, al lenguaje del ser, para constituir una humanidad mucho más humana, o a lo mejor mucho más ruda, pero de una otra manera es el pensamiento del hombre. El mercado, como lo venimos diciendo ahorita, tiene otros intereses, y a lo mejor quiere hacer libros de inteligencia artificial como producir hamburguesas de cartón. Ya eso es otra cosa que no tiene que ver con el acto creativo y creador del hombre dentro de la literatura y dentro del aporte que eso pueda contribuir para la humanidad. Yo creo que es el papel de nosotros, los seres, los humanos, los creadores, los artistas, los escritores, seguir trabajando allí y no caer en ese, porque de una u otra manera la inteligencia artificial lo que le ha dado facilismo a la gente. Si tú necesitas hacer una tarea en la universidad, te dan los elementos, lo colocas allí, y la inteligencia artificial tampoco va a crear, no crea, sino de una u otra manera va a asociar otros elementos creativos que se le colocaron allí, y a partir de allí ella va a diseñar. En estos días un amigo me decía, hablando sobre Jung, ¿verdad? La inteligencia artificial te reinterpreta a Jung, pero lo que hace es presentarte un Jung un poco actualizado, pero siempre van a ser las ideas de él. Claro. Marisela, hablábamos también de la productividad, porque efectivamente los bots y la inteligencia artificial en materia de productividad, por supuesto, se gana muchísimo a través de todas estas empresas. Sin embargo, en contra de lo que estábamos hablando, ¿no? De el acto creativo, pudiese generar allí, digamos, también una contradicción. Sobre todo, como decíamos, de esta gente que se ha sorprendido después de que se da cuenta de que no es un producto humano, grandes críticos de la literatura. ¿Cómo estás viendo el desafío? Claro, a mí no me interesa leer un libro creado por una máquina, no me interesa, simplemente no me interesa. Y yo creo que es el momento de la humanidad se pare a decir, momento, o sea, ya basta de aceleración, como dice este libro, ya basta de apuro. Quiero reivindicar mi derecho a la amorosidad.
Yo no quiero no me interesa leer 300.000 libros al mismo tiempo, ver no sé cuántos videos, 30 mensajes de un minuto, uno atrás del otro. Eso no me interesa. Ese es el aporte de la inteligencia artificial, ahorrarte tiempo. ¿Tiempo para qué? Decía alguien en estos días muy sabiamente, pero si la inteligencia artificial me va a quitar a mí el placer de crear, me va a quitar a mí el placer de pintar, me va a quitar a mí el placer de ser original, en vez de quitarme el yugo de tener que limpiar el piso, lavar el baño, lavar los platos, hacer toda esa cantidad de elementos robóticos que nos quitan la cotidianidad, si me va a quitar lo humano, no me interesa la inteligencia artificial. Entonces, son humanos los que la están diseñando, son grandes poderes económicos los que los están diseñando, entonces nosotros tenemos la opción de seguir atrás de eso, de darle fuerza o de decir no me interesa. Grandes poderes económicos detrás. Adriana, contigo. Para terminar, se nos termina rápidamente el tiempo y quiero una visión de cada uno de lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué esperar a futuro dentro del mundo de la literatura? ¿Hacia dónde nos están llevando el algoritmo y estas empresas en el mundo de las letras? Bueno, particularmente pienso que el tema de los algoritmos también depende mucho de las generaciones. Estamos hablando de que hay ya por lo menos en este momento 5 generaciones que estamos conviviendo en esta realidad y por lo tanto el acelerar cosas o a crear cosas, sí, a veces para ciertas edades es necesario y por eso se utiliza la inteligencia artificial. Sin embargo, ahí coincido con todo el panel en el que la creatividad humana siempre va a estar por delante, indistintamente de los negocios que podamos hacer, porque ciertamente también hay un tema de mercado y hay un tema de qué cosas puedo acelerar y qué cosas puedo entregar para ciertas necesidades humanas que tienen que ver con contenido. Y todavía está esta parte de la creación, las ideas siempre van a seguir siendo humanas. Listo, bueno, vamos contigo rápidamente, Daniel, tu percepción de hacia dónde nos lleva todo este algoritmo en el mundo de las letras. Bueno, una herramienta, puedo utilizar un martillo para construir una casa y puedo usar el martillo para asesinar. Sí. En ese sentido, creo que lo que debemos reivindicar es las maneras en lo que lo humano va a definir eso que se ha nombrado como inteligencia artificial. La última vez que se habló en el marco de una revolución tecnológica dentro de las artes, ¿verdad? Hablamos de Marinetti y fue justamente el que interpretó desde el punto de vista artístico y cultural al fascismo en Italia. Entonces, no caigamos en el fascismo de aniquilar lo humano a través de esa herramienta, sino que construyamos con esa herramienta caminos para lo humano. Correcto. José Javier, tu impresión rápidamente. Creo que la inteligencia artificial debería buscar otros nortes que no sea la literatura y dejarle la literatura, el arte a los seres humanos, que pueda contribuir a lo mejor en otras acciones que sean de mejor beneficio para la humanidad. Pero creo que la literatura no debería ser cosa de la inteligencia artificial. María Alcira, reflexión final. No caer en la trampa de que el apuro es bueno ni de que lo rápido es bueno. Nadie va a reflexionar y nadie va a hacer análisis crítico de nada apurado. Entonces, esa es otra de las trampas en las que nos están haciendo caer, porque mientras menos analicemos, más fáciles seremos de dominar. Entonces, como dice el compañero, que quede para la ciencia, que quede para el bienestar humano, pero no para quitarnos el placer de lo que nosotros como humanos somos capaces de crear. Bueno, y que quede también para la reflexión de nuestros usuarios este tema de los bots en la literatura. Les recuerdo, contáctenos @telesurtv.net para que usted también pueda darnos su opinión sobre este y otros temas acá en Texto y Contexto. Así finalizamos. Quiero agradecerles a todos ustedes por su tiempo con nosotros y a ustedes también en casa. Síganos en nuestro multimedio Telesur. Soy Luis Francisco Blandón. Siga con nosotros.